Veamos a continuación esta entrevista con George Harris. Nos fuimos al escenario con George Harris en Miami. Allí nos contó sobre sus inicios en lo que ha sido su exitosa carrera de comediante, el stand-up comedy, incursionando en el sur de Florida como pionero en una forma distinta de entretenimiento en un país que le dio la bienvenida. Cuando llegué fue súper complicado porque me pasó un poco como lo que me pasó en Venezuela cuando empecé, que la gente no sabía qué era eso porque la gente conocía eso en inglés. Pero cuando llegué aquí y le decía a la gente que yo hacía stand-up comedy en español, la gente se quedaba. En Miami hace 13 años tampoco era lo que es hoy, que ha crecido de una manera exponencial, con dinero, con gente, con público, público buscando también cosas que hacer. Cuando llegué era shows muy eventuales en lugares random. Random significa que, oye, hoy es aquí, mañana puede ser en un sitio completamente en Weston y mañana y pasado en el Doral y luego en Kendall. O sea, yo recuerdo las primeras veces que me presenté en Miami, era uno en Coral Gables en una sala de exposiciones de cuadro. Entonces ahí montaron un escenario. Luego me presentaba en un bar en Coral Way, que eran unos bares de unos colombianos que hacían teatro, pero teatro como una cosa pequeñita de 60 personas. O sea, eran cosas muy random donde la gente, pero ¿dónde queda eso? O sea, eso de crear un lugar, crear un espacio, que crees la costumbre, la gente que él se presenta todos los jueves, eso aquí no existía con nadie, no conmigo, con ningún artista local existía eso de la frecuencia. Nos confesó que ese comienzo no fue nada fácil. Cuando llegas a un país, cuando llegas a una ciudad, no un país, porque este país es gigantesco, pero cuando llegas a una ciudad donde es árido el terreno, wow, cuesta el doble. En esta entrevista, George nos reveló la fórmula de su puesta en escena, cómo logró unir lo cotidiano de los venezolanos que emigran a otro país a un relato de personas con otras costumbres. Cuando yo llegué, empecé hablando del venezolano porque era mi experiencia. Yo soy súper venezolano. Y entonces, cuando llegué, hablaba de mi experiencia. Ir a la embajada americana, mentir, que es lo que hacemos todos. Llevar una carpeta llena de embustes, tú sabes. Y decirle a ese señor que vienes por un fin de semana, que tú jamás pensar en quedar, nunca lo has pensado. Cuando te gritas por dentro, me quiero quedar. Hablaba de todo eso, ¿no? De todo lo que pasábamos para obtener una visa. En esa época, hace 13 años, era visa. Teníamos embajada. Las cosas ya han cambiado para esas personas que no son de nuestro país. En Venezuela las cosas han cambiado tanto que nosotros hoy no tenemos una embajada americana. Hay que ir a Bogotá. Entonces ya es un trámite aparte y mucho más costoso. Pero cuando hablaba de eso, hablaba de mi experiencia, pero yo recuerdo los cubanos que me veían en la sala que yo hacía mi show, me decían, a nosotros no, véate, nosotros, ¿qué residencia, ni qué visa, ni qué nada? Nosotros venimos aquí por otra vía, no. Y entonces, claro, y es otro proceso. Entonces, cuando empecé a crecer y a desarrollarme dentro de la ciudad, y empecé también a oír sus propias historias, entonces cambiaba el cuento también. Y entonces involucro al cubano, involucro al colombiano, involucro a la gente que llegó aquí. Yo siento mucho que el comediante que viene de fuera, no solamente el venezolano, trae mucho sus historias y hay muchos que se quedan muy rígidos en sus propias historias personales y de país. Y yo siento que para amoldarse a este público, tú tienes que adaptarte al público, tienes que adaptarte a la gente. Entonces, entender que aquí la gente paga taxes, que es una cosa que es inédito para todos los latinoamericanos, porque en Latinoamérica poco se paga taxes, muchachos. Tienes que pagar taxes, y que eso es un mes específico del año, que te dan una permisología, que hay una extensión. Todo eso es nuevo para nosotros. ¿Cómo es comprar un carro? Que el carro lo cambias cada 2 años. ¿Cómo que es eso de un lease? Pero no es mío, no le pongo una calcomanía con mi bandera. O sea, no le pongo nombre. Todo lo que es el cambio, comprar una casa en Estados Unidos, hacer los papeles, el asilo político, el no sé qué, o sea, todo eso. Y entonces ahí se fueron pegando otras nacionalidades que decían, a mí me pasa igual. Yo, cuando tú hablas, yo me siento muy identificado porque se parece a mí, se parece a mi país, se parece a lo que yo viví cuando llegué. Entonces eso te da la oportunidad de tener un público mucho más amplio, que es la bendición de estar en Miami. George se atrevió a reflexionar sobre cómo su show llega a un público universal, sin importar el país de origen. Entendíamos a Cantinflas. Cantinflas decía palabras que decíamos no entendíamos, pero dentro del contexto que estaba pasando en la historia, tú entendías lo que él quería decir. Veíamos películas increíbles de México y todos los entendíamos. Nosotros no hablamos mexicano, no tenemos acento mexicano. O sea, nosotros entendíamos Carrusel,
que era una comedia que pasaban en la tarde de infantil, y las entendíamos, Cirilo y la otra niña perseguida, o sea, todos entendíamos esas historias, y hay una cierta cosa con los productores de televisión y productores de medios tradicionales que sienten que el humor no va a ser entendido por otro, que un venezolano no va a ser entendido por un colombiano, que un colombiano no va a ser entendido por un argentino, y eso es completamente falso. El camino, cuando tú no tienes un apoyo de medios tradicionales, es mucho más duro. Gracias a Dios hoy existen las redes sociales y eso te da una apertura que nunca en la vida imaginamos, y por eso es que hago funciones en Chile de un lugar de 11.000 personas, una arena, y hago el Luna Park, y luego en Madrid hago no sé, el Palacio de Vista Alegre, cosas que yo nunca me imaginé tampoco, pues eso lo hace, qué sé yo, los artistas, las bandas, pero eso, en las redes, el YouTube, te permiten entrar a un público que no hay filtros. En la tarima, este comediante expresa una nostalgia por esa Venezuela que aún mantiene viva en su recuerdo. Venezuela ha cambiado, no ha cambiado, porque cambiar es que conoces una mujer de pelo negro y luego se hace rubia. Eso es cambiar. O que se arregló los dientes, o que se puso más busto. Eso es cambiar. Yo creo que Venezuela ha ido a un deterioro terrible, a un franco deterioro, que ya los artistas ni lo nombran, ni lo mencionan, ni la gente está bastante hastiada del tema político en Venezuela y cansada, obstinada. Entonces ya los artistas, que fueron de alguna manera una bandera muy grande contra el autoritarismo, la dictadura y todos los abusos, también se han cansado y de alguna manera se han entregado. No significa que se han vendido, en algunos casos sí, pero digamos que han dicho, ¿sabes qué? Yo necesito vivir. Yo necesito trabajar, yo necesito comer, yo necesito facturar, yo necesito tener clientes, yo necesito tener sponsors. Y entonces de alguna manera se han permeado, han relajado la barrera. No, en mi caso no ha pasado eso, porque gracias a Dios yo me vine aquí. Me vine y me pude mantener acá y pude subsistir haciendo lo que me gusta. Pero también entiendo que hay gente, mira, ya no hablo de eso, George. Yo no menciono la política, yo no menciono lo que pasa en mi país. Yo quiero ir a Venezuela a presentarme, yo quiero hacer mis shows allá. Yo no voy hace 8 años, hace 9 años. Entonces, claro, mi situación es diferente, mi objetividad o mi ojo o lo que yo digo en el escenario es diferente. Yo sé que también cuando hablo y hago referencia a nuestras vivencias, yo sé que la gente que está en Venezuela, también les recuerdo cosas, también muevo ese recuerdo oye, qué chévere era cuando éramos chiquitos, cuando teníamos 12 años, cuando teníamos 15, cuando subíamos el Ávila, que es una montaña de Venezuela, que cuando íbamos al río, cuando íbamos aquí, cuando agarrábamos el autobús y oíamos la salsa erótica, todo digamos, esas historias, el colegio, la profesora, por ejemplo, mi escuela de comunicación social, ¿tú te graduaste en la UCB? Sí, en Luz. Tú graduaste en Luz. Yo me gradué en la UCB en Caracas y tengo amigos profesores con los cuales chateamos. Y una profesora hace poco me dice, no, pero es que ya yo no hago clases presenciales. Y yo, ¿cómo no son clases presenciales? Me dice, no, ya la universidad, después de la pandemia, nos quedamos como de alguna manera enviando a los alumnos sus deberes, pero ya no hay clases en la escuela. Eso para mí fue como un wow. O sea, como un balde de agua fría que te tiran en la cara porque dices, ya la gente no está viviendo lo que yo viví. George añora una Venezuela que ya es muy distinta a la que dejó atrás cuando se marchó de su país. Qué pena para los chamos, qué pena para la gente joven que no viven, porque yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, mucha gente mayor, amigos de mi mamá, me decían, es la mejor experiencia que vas a vivir. Y yo me quedaba como que, ¿pero por qué? Ni que me estuviera yendo a Harvard. O sea, como que es la mejor experiencia. O sea, vas a la universidad todos los días, yo no voy a vivir en el campo, eso no existe. Pero me decían, es la mejor experiencia porque vas a aprender y la cabeza te va a estallar porque vas a estudiar con gente que trabaja, gente que tiene hijos, gente que está soltera como tú, pero gente que está divorciada. Entonces, todo eso, vas a vivir un mundo que no había, y es verdad. Yo viví una cosa que nunca vas a vivir en el colegio, ni quizás en una universidad privada, vas a vivir solo en esa universidad. Entonces yo siento que cuando yo hablo de mis historias, no solamente remuevo cosas de la gente que está en otras ciudades, que está en Miami o que está en Estados Unidos, que está en Europa, sino remuevo cosas de la gente que también está allá, que me dice, ya eso no está ocurriendo de la manera en que lo dejaste. Este venezolano entiende muy bien que la risa, así como la música, puede convertirse en una expresión que alegra a cualquier persona, sin importar dónde viva. Compartimos cosas y yo siento que más bien tenemos que agarrarnos de los que compartimos y no de los que no compartimos.